Gracias por acompañarme, les doy la más cordial bienvenida a De Cero a Restaurantero. Mi nombre es Angie Betancourt y les voy a contar todas mis experiencias desde que decidí dedicarme a la industria restaurantera sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo. Los aciertos, los errores, las dudas, todo lo que nadie les va a contar. Este es el episodio número 5, titulado La compra y la transición. Y bueno, como primer punto importante es cómo va a ser el pago. Ustedes tienen que revisar con las personas a las que les van a comprar los restaurantes para que también sea la mejor opción para ellos y no tengan ningún problema. Entonces, en nuestro caso, pues fue una parte, primero pagamos una parte y yo creo que ya les había platicado que a mí me daba mucho miedo que nos fueran a robar en el camino. O sea, me daba mucho miedo sacar el dinero del banco, ir en camino, y ya saben qué ha pasado. Bueno, en México pasa muy seguido que la gente saca una suma considerable, van camino o puede ser que lo lleven al banco o que hayan salido del banco y les quitan el dinero. Entonces, a mí me daba mucho miedo eso. He sabido de muchos casos y yo tenía un terror a que me pasara algo así. Entonces, lo que decidí fue hacer un cheque de caja. Yo pensaba, pues si me quitan el cheque, pues bueno, no lo van a poder cobrar nunca, ¿no? Entonces, yo le dije a la chica, ¿sabes qué? Sí, está bien, no hay problema, pero va a ser con cheque de caja. Y sí, hicimos, o sea, pagamos una parte. Posterior a eso, bueno, en el anticipo hicimos el contrato, estipulamos ahí cuándo íbamos a dar el último pago, cómo iba a ser todo esto de la transición, lo que yo les platicaba que hay que revisar. Nosotros honestamente hicimos un contrato muy pequeño, con muy pocas hojas y con muy poco compromiso por parte de las dos. O sea, la verdad es que también para ellos significaba un riesgo porque pues el contrato no significaba nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden todas las cosas que hay que poner en el contrato. Puede ser con cláusulas indefinidas. Yo les recomiendo que aprovechen eso y que lo hagan de una forma legal para que no tengan ningún problema. Nosotros les platicaba, dimos el anticipo, hicimos el contrato, lo firmamos, no lo legalizamos porque nos costaba muy caro y nosotros ya no teníamos más solvencia para dar en ese momento. Estamos hablando de que era un pago significativo, no crean que era una cifra pues normal, no, era un pago importante. Los abogados nos cobraban una cantidad importante, por eso decidimos que mejor fuera así y nos arriesgamos. Pero yo no les recomiendo que lo hagan, tengan mucho cuidado, es su dinero y es su patrimonio y lo pueden perder porque a veces lo barato sale caro, ¿no? Entonces, ya que dimos este anticipo, firmamos el contrato y continuamos con la parte de la transición. En la transición ahora sí viene lo bueno, empezamos a trabajar con ellos, empezamos de meseros. Yo me metí a la barra y me pasaron todas las recetas y ahí empecé a hacer algunas bebidas. Yo cobraba, estaba en la barra y aparte cobraba. Nos dejaron andar de meseros, nos dejaron meternos a la cocina. En estos 15 días, porque a nosotros solamente, bueno, no es que ellos nos hayan dado 15 días, la verdad es que nos pudieron haber dado más. Más bien a nosotros ya nos surgía que nos lo entregaran, por eso solo decidimos 15 días. Sin embargo, teníamos 15 días atrás viendo cómo se movían las cosas, yendo a trabajar, no tan en específico como en la época de la transición, pero sí ya habíamos tenido algunos acercamientos con ellos en el restaurante. Entonces, para la etapa de la transición sí estuvimos de lleno, nos metimos mucho más a fondo, trabajamos ahí, nos dimos cuenta de muchas cosas. Bueno, primero, hay algo en lo que a mí me hubiera gustado meterme y no lo hice, que fue en las compras. Nunca me preocupé por acompañarlos cuando hacían las compras. Yo estaba más interesada en estar ahí, en cómo se atendían a las personas, en cómo se preparaban las bebidas, cómo se preparaban los platillos, pero
Hoy, si volviera a hacerlo, me fijaría mucho más en los proveedores, porque es súper complicado. Los hubiera acompañado todas esas semanas a hacer las compras y hubiera revisado bien todo lo de los proveedores y creo que hubiéramos tenido mejores resultados que los que tuvimos cuando ya nos dejaron el restaurante ya solos. Entonces, yo sí les recomiendo que en esta parte de la transición, sería imposible que si lo hacen bien dure solamente 15 días. Por eso les platicaba en episodios pasados que es súper importante que revisen toda la parte de los proveedores, todo la situación financiera en la que está el restaurante, la situación laboral en la que están los empleados. Ustedes van a revisar todo lo que yo ya les he platicado a lo largo de estos episodios que nosotros no hicimos y que creo que si volviéramos atrás sí lo haríamos definitivamente, porque nos resultó en cosas que no le hubiéramos batallado tanto si lo hubiéramos revisado. Entonces yo les recomiendo que mínimo hagan una transición de 2 o 3 meses, donde ustedes aprendan realmente a manejar el negocio, a trabajarlo, porque les decía también, es súper importante. A veces nosotros tenemos una cantidad de dinero y lo que queremos es invertirla y a lo mejor no nos importa cómo funciona o cómo se hacen las cosas. Bueno, en ese caso, en la parte de que fuéramos solamente inversionistas, pues están en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, aún fueran inversionistas, yo les recomendaría que sí se metieran, que sí vieran cómo se hace las cosas, cómo lo trabajan, la percepción de los clientes. Entonces, mínimo, ya si no pueden más, yo creo que un mes mínimo es lo indispensable que deberían ustedes trabajar en negocio. Pero si tienen la oportunidad de más tiempo y si tienen un respaldo, háganlo 2 o 3 meses en la etapa de la transición, porque ustedes tienen ahí a las personas que crearon ese negocio o las personas que se lo están vendiendo. En ese lapso, si a ustedes se les atora algo, si ustedes no saben cómo resolver algo, los tienen ahí y es más fácil que les pregunten y que les ayuden que si los dejan ir y a ver si les contestan. En nuestro caso, ellos se convirtieron en grandes amigos, seguimos teniendo comunicación con ellos, pero digo, no tiene que pasar eso en todos los casos. Entonces, qué mejor que hagan una transición un poquito más larga y ordenada para que no tengan estas broncas. Nosotros en esa etapa es donde, recuerdan que les mencionaba que éramos 3 socios, y en esa etapa fue cuando nos quedamos solo 2, cuando nos metimos ya a trabajar de lleno y vimos que estaba muy pesado, porque es muy pesado, de verdad. Tienen que pensar muy bien si realmente quieren esto. Ahora, yo les digo, tienen que conocer el negocio, más no tienen que ser esclavos de su negocio, sino pues para qué lo quieren, ¿no? Entonces, ojo, es solamente para que ustedes lo conozcan y que tengan a las personas que lo crearon o que les vendieron el negocio ahí y que ustedes puedan despejar dudas. Nosotros les decía, perdimos a este tercer socio en la transición. No revisamos muchas cosas que hasta ese momento todavía nunca hicimos un inventario, ni siquiera en la época de transición hicimos un inventario, ni siquiera hicimos una lista de las cosas que estaban mal, que se había dicho de palabra, que se iban a arreglar y que el costo iba a ser por parte de las personas que no lo vendieron. O sea, no, nosotros llegamos, empezamos a trabajar, empezamos a atender personas, empezamos a preparar bebidas, a preparar alimentos y se nos olvidó todo lo realmente importante. Y no digo que eso no sea importante, pero era mucho más importante revisar toda la parte administrativa, que nosotros pues en ese momento, híjole, no, a mí ni siquiera me pasaba por la mente y no es que me arrepienta, porque volvemos al mismo punto, nunca nos fue muy muy mal, pero creo que pudimos haber hecho las cosas pues mucho mejor. Entonces en esos 15 días nos dedicamos a trabajar, a conocer la operación, que también hay que sacar lo bueno.
realmente conocimos cómo operaba el negocio. La operación, o sea, como la palma de nuestra mano la conocemos hoy en día, tanto mi socio como yo. Entonces eso también, no digo que no es importante, repito, es súper importante, pero perdimos el foco. Quizás uno pudo haberse quedado en la operación y el otro debió haberse ido a la administración o haber hecho una semana administrativo y otra semana operativo, pero no se nos prendió el foco. Estábamos tan emocionados. Yo me acuerdo cuando les di el cheque de caja y firmamos el contrato y ya prácticamente era nuestro. No se imaginan de verdad la alegría, ese sentimiento de satisfacción que me invadía y yo decía, no puede ser, o sea, ahora sí ya lo tengo, ya di la mayor parte, ya es mío, ¿no? Entonces eso nos invadió, nos cegó. Tengan mucho cuidado para que a ustedes no les pase. Recuerden, cada episodio les he dicho, emociones bien controladas, porque si no, uno puede cometer muchos errores y pueden salir muy, muy caros. Entonces, pues estuvimos 0 administrativos en esos 15 días, que después nos pasó la factura, porque para empezar, chicos, o sea, imagínense todo el tiempo que perdimos, porque el día que nos dieron las llaves, o sea, el día que dijeron, bueno, pues este es mi último día, aquí están las llaves de las sucursales, ya, nosotros abrimos de martes a domingo, los lunes descansamos, entonces un domingo cierran puerta, el lunes nos vimos y nos dieron las llaves y nos dijeron, pues ahora sí, la bendición, nos entregaron primero una sucursal. Entonces empezamos a trabajar en esa sucursal 15 días antes de que nos entregaran otra sucursal. Entonces llegamos y creo que le invertimos, si mal no recuerdo, otros 60 o 70 mil pesos mexicanos, porque en esos 15 días, en lugar de ver qué nos iba a faltar y qué íbamos a comprar, porque aparte había cosas que ellos iban a llevar, creo que ya les había platicado esto. Entonces imagínense, nos dan las llaves el lunes, el martes abrimos y Dios, no puede ser, se van a llevar la freidora, o se van a llevar esta mesa, o se van a llevar estas sillas. Entonces en esos 15 días no lo hicimos y tuvimos que pues ir arreglando sobre la marcha. En la primera semana invertimos mucha más lana porque no previmos muchas cosas. Una parte sí, porque nosotros estábamos esperando que nos dieran las llaves para comprar más cristalería, para traer más insumos, para comprar muchas cosas, pero en su mayoría nos fuimos dando cuenta cuando ya estuvimos solos, porque bueno, en la etapa de la transición, pues si algo faltaba ellos lo cubrían todavía, era parte de su operación, pero ahora que ya estábamos nosotros solitos era, bueno, te falta esto y pues tú lo tienes que resolver, no hay manera. Además de que como ya estábamos al 100% en la operación, pues nos dimos cuenta de muchas cosas que debían estar y que no estaban. Es decir, había un tanque de gas, solamente de los chiquitos, pero pensábamos, bueno, ¿y cómo vamos a saber que ya se va a terminar? Y si tenemos gente y tenemos que hacer platillos y se termina el gas, y cómo vamos a correr a llenarlo, y luego si es en la noche y luego cómo le vamos a hacer. Entonces dijimos, no, hay que tener 2 tanques por sucursal. Entonces inviértele, compra otros tanques para cada sucursal. Entonces en esa semana, híjole, nos costó mucha lana, tuvimos que meterle mucho más porque son cosas que a lo mejor ya teníamos un mes ahí, chavos, o sea, pudimos haberlo hecho poco a poco, haber revisado todas esas cosas, pero nunca se nos prendió el foco, nunca. O sea, la emoción nos ganó al 100%, la operación nos comió al 100%, al grado de que no revisábamos nada administrativo. Entonces, pues ya se imaginarán, yo les recomiendo que en la etapa de la transición traten de abarcar todas las aristas, no se queden con nada ni ninguna duda, revisen absolutamente todo, todo lo que les va a faltar, hagan una lista, porque también nosotros quisimos mejorar todo en el minuto 1.
Nos dieron la llave, abrimos y dijimos, pues falta toda esta listota, y entonces traigámoslo todo para mejorar. Y también creo que ahí cometimos un error. Podemos haber hecho una lista, podemos haber priorizado, podemos haber hecho las cosas mejor, y no, conforme íbamos viendo lo que decía, los tanques, ojalá hubiera 2. Bueno, ve y tráetelos ahorita, ve y cómpralos de una vez, cuando las cosas tampoco se deben hacer así. Entonces, fue un reto increíble, porque también los chavos que nos vendieron los restaurantes pues los crearon de cero, y el personal que tenían eran, los chefs por lo menos eran personas muy cercanas a ellos. Uno tenía años trabajando con ellos y el otro era una persona con la que tenían mucha relación en la parte personal. Entonces, pues también está la otra parte de que ahora nosotros somos los jefes, pero de un día para otro ya nosotros somos los jefes. Entonces ellos, nunca se portaron mal, la verdad es que mis respetos para los chefs, pero sí había esta parte en la que pues no nos tenían confianza o no nos querían hacer caso. Nosotros les dábamos indicaciones y, sí, claro. Y ellos quisieron aprovecharse en la parte, aprovecharse en el no, sí es un mal sentido, creo. ¿Para qué los voy a justificar? Ellos, cuando ya no estaban las personas que nos vendieron los restaurantes, decían, hay que hacer las cosas así. Así lo hacían ellos, los que estaban antes. Y nosotros les creíamos. Entonces así nos trajeron jugando en algunas cosas, hasta que dijimos, no me importa que así lo hicieran antes, ya no quiero que lo hagan así, y ahora lo vamos a hacer de esta forma muy distinta. Entonces, pues ya tuvimos que enfrentarnos a ellos, tuvimos que enfrentarnos a que, pues, hacerle su papelería, porque tampoco nos habíamos puesto a pensar en eso. Nunca nos pusimos a pensar que pues había que hacer nuevos contratos laborales, que había que sentarnos con ellos a presentarnos, ya nos conocían, porque pues evidentemente teníamos ya un mes yendo y sabían que lo habíamos comprado y sabían todo, pero pues nunca hicimos una presentación formal como debió haber sido, ¿no? Entonces, eso también se lo recomiendo. Creo que es bueno hablar con las personas, que entiendan que pues nosotros los necesitamos mucho más a ellos que a cualquier otro, que ellos son los que tienen el conocimiento operativo, que son las personas que los clientes conocen. Eso también es muy importante. Que para nosotros era importante, nosotros no manejamos lo de nueva administración porque queríamos que las personas continuaran con la satisfacción que tenían, quizás mejorar algunos puntos que creíamos que podíamos hacer mejor, pero en definitiva no queríamos que supieran que iba a haber un cambio tan importante como de una administración completamente diferente. Entonces, pues creo que nos faltó platicar con ellos y presentarnos bien y hacer las cosas mejor en cuanto al personal. Entonces, cuando ya teníamos las llaves, pues ándale, que hacer contratos, revisar que se haya finiquitado la parte laboral con los antiguos dueños. Todo eso lo hicimos muy tarde, muy, muy tarde. Los chavos tenían pues como esta mala expectativa de, oye, pues no nos han dicho nada, si vamos a tener contrato, no vamos a tener contrato, porque también para ellos es incertidumbre, realmente no nos conocen, no saben qué ideas podemos traer nosotros, qué podemos cambiarles. Y pues ustedes saben, es muy, si bien los horarios pues son pesados y son hasta tarde, entonces los hace más complicado. Ellos no sabían si nosotros íbamos a hacer cambio de horario, si le íbamos a cambiar el nombre, si íbamos a hacer todo ese detalle que no sé si no tengo contemplado hoy en día hacer un episodio sobre el nombre, pero les voy a contar algo y ya después podemos ahondar si están interesados, que fue otro tema que nunca revisamos. Antes de comprar, yo nunca me di cuenta que el nombre que tenían no era registrable. Ya había un restaurante en la Ciudad de México que se llamaba igual. Entonces, para nosotros sí era muy importante tenerlo registrado
y tener los derechos de la marca, pero no, yo me fui con la ilusión de tener el restaurante, de que ahora ya era mío, y nunca revisé hasta que ya habíamos firmado, porque aparte les digo, pues nosotros pagamos por el nombre. Entonces, al darme cuenta yo que no se podía registrar, digo, evidentemente nosotros compramos el nombre, bueno, lo compramos de palabra, es decir, ellos ya no pueden abrir otro restaurante que se llame igual a como se llamaban antes. Sin embargo, pues nosotros, digo, sí lo podemos usar, o sí lo podíamos usar, hoy en día ya se llaman diferente, por ese mismo tema, sí lo podríamos usar, pero cualquier persona podría sacar restaurantes con el mismo nombre, el mismo logo y ni como les pudiéramos reclamar nada. Entonces nosotros decidimos cambiar el nombre y hacer, que también fue, híjole, no se imaginan, es un gasto muy grande porque pues absolutamente todo dice el nombre anterior. Entonces cambia menús, cambia letreros, cambia anuncios, todo fue un tema y un gasto increíble que yo nunca visualicé. Nunca me puse a pensar que podía estar ya ocupado el nombre. Entonces, pues eso también creo que hay que revisarlo y es muy importante. No lo pueden dejar pasar. Si en internet están las indicaciones muy claras de cómo pueden revisar si el nombre está registrado. Y si no, ya saben, en la descripción está mi correo electrónico o pueden comentar y yo con mucho gusto les paso toda la información de dónde pueden revisar si el nombre está registrado o si hay uno que se llama igual, si está en la misma clase, para que ustedes tengan una mejor perspectiva de cómo puedan registrar su marca y no tengan broncas de que se las anden plagiando después. Entonces, pues nosotros nos quedamos así tal cual, mismo nombre. En esa época fue cuando nos dimos cuenta que no se podía registrar. Entonces imagínense, fue algo muy triste, no nada más para nosotros, también para los chicos que nos vendieron los restaurantes, porque ellos pues era algo muy querido. El nombre, como ellos lo crearon, pues imagínense, es algo muy muy querido, pues es su bebé. Entonces enterarse que pues ya no se iba a poder registrar y que ya no lo íbamos a usar, pues fue algo complicado para ellos. Fue triste, en realidad fue triste, pero rápidamente encontramos un nuevo nombre y rápidamente hicimos todos los trámites y hoy en día pues ya no tenemos ningún problema. Pero revisen bien el nombre, que se pueda registrar, revisen también las redes sociales, que no haya el mismo nombre aunque sea de otra cosa, porque a veces las personas se confunden. Entonces revisen bien lo que sería la página web, el dominio, todo lo relacionado con el nombre. Es súper importante que sí lo revisen, que sí le dediquen un tiempo, que sí le inviertan, porque después se pueden encontrar con muy malas sorpresas. Entonces evítenselo, investiguen muy bien todo lo que ellos tengan los derechos para que se los puedan pasar. Y si no, pues entonces hagan ustedes una nueva negociación donde a ustedes les convenga más debido a eso, ¿no? Entonces, pues les decía que ya teníamos las llaves y empezamos a operarlo y fue literalmente una entrada al abismo. O sea, imagínense que van caminando, abren una puerta y todo está oscuro, dan un paso y está el abismo y caen. Así, literal, eso fue lo que nos pasó. Y quizás se escuche muy dramático, pero la verdad es que sí fue así. Aunque nosotros lo queremos romantizar porque pues tenemos la ilusión de que ya es nuestro y todo eso, la verdad es que sí fue muy complicado. Sobre todo porque les platicaba yo en un episodio anterior que yo sí me quedé a operarlo, Yo abría, o sea, de la hora de apertura hasta después del cierre, porque nos quedábamos todavía a limpiar y todos estos menesteres que se tienen que hacer. Por eso aprendí muchísimo, creo, porque yo me metía absolutamente todo, quería conocer el negocio y eso pues a mí me resultó muy bien. Entonces yo me quedé a operarlo. Era súper cansado, yo no estaba acostumbrada para empezar a esos horarios. Yo
al contrario, me levantaba temprano, 5:30, me preparaba y me iba a la oficina. A las 6 de la tarde ya estaba de salida de la oficina. Tenía muchos viajes por el puesto o a lo que me he dedicado siempre, que son las ventas. Pues imagínense, ha sido viajar aquí, viajar allá. Entonces me cambió la vida. Yo despertaba y estaba en mi casa y tenía que dormir en la mañana, pero no estaba acostumbrada. Y luego yo siento que cuando alguien trabaja por la tarde o vas a la escuela en la tarde, en la mañana ni descansas, o sea, siento como que muy rápido ya son las 3 de la tarde. Entonces, imagínense, me levantaba súper temprano por la costumbre, luego tenía mi bebé recién nacido, medio descansaba y ya me tenía que ir al restaurante y estar todo el día ahí, y hasta la 1:30. Y luego también, que seguramente lo vamos a platicar en otro episodio, pero es súper importante, el tema de que, pues, nosotros somos los dueños y evidentemente si hubiera comensales que ya es la hora del cierre, pero se quieren quedar, pues uno se queda hasta porque te pidan una cerveza, pero los empleados no. Entonces eran colonias que nosotros no conocíamos, que nunca habíamos estado ahí ni siquiera, y nos quedábamos hasta tarde solas. Imagínense, o sea, con el dinero del cierre del día, o sea, fue complicado, teníamos miedo también que fueran a pedirnos, pues el narcotráfico, que nos fueran a pedir dinero, que nos quisieran secuestrar o extorsionar. O sea, nos enfrentamos a muchas cosas, pero lo principal fue el trabajo duro. Eso creo que, bueno, además, les decía, yo estaba acostumbrada a viajar y estaba acostumbrada a un horario completamente diferente. De repente era 0 viajes. Estaba todo el día en Guadalajara, bueno, todos los días, mejor dicho, en Guadalajara, ya no viajaba. O sea, me cambió la vida, o sea, 180 grados, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que tomarlo muy en cuenta. Para todo esto sirve. A veces uno no le da la importancia a la transición de un traspaso de negocio, cualesquiera que sea el negocio, pero todo eso lo puedes hacer acompañado. Les repito, traten de alargar lo más que se pueda para que tengan la oportunidad de pasar por todas esas cosas al lado de las personas que crearon el negocio. Hubiera sido muy diferente que yo le dijera a estos chicos, oye, ¿cómo está aquí la inseguridad? Tengo miedo de salir ahorita, ¿qué me recomiendas? O, oye, el horario, ¿cómo ves? Si cerramos, no cerramos, hacemos horario extendido. Y me hubiera sentido mucho más segura si hubiera tenido la opinión de ellos. ¿Qué digo? Nunca se han negado, Yo creo que si hoy les hablo y les pregunto, me asesoran, pero con todas las ganas del mundo. Sin embargo, pues no era lo mismo, o no hubiera sido lo mismo que ellos continuaran trabajando con nosotros y nos despejaran las dudas en el momento y ahí, ¿no? Entonces, este tema de la transición es bastante importante que le pongan mucha atención. Recuerden, la parte operativa y la parte administrativa. No se vayan solamente con una, porque se van a topar con cosas que después, bueno, hay que resolverlas. No es como que no las vayan a resolver, porque al final de cuentas, pues uno tiene que tomar decisiones. Pero lo van a hacer con mucha más certeza de que las cosas van a salir bien. Entonces, pues ya empezamos a operar el negocio. Les decía que tuvimos que invertir una parte bastante importante. Además, nosotros dejamos todo ir. Yo, por ejemplo, pues ya les he dicho muchas veces, no tenía trabajo. Ese era mi trabajo al 100%, pero mi socio no. Mi socio continuaba en su empleo. Entonces, imagínense el tema. Él tenía que irse, bueno, de hecho, continúa así. Él se va a su trabajo y de ahí los mayores días de la semana se la pasa en el restaurante. Entonces imagínense, o sea, es algo súper, súper complicado que al principio nos costaba mucho trabajo porque no estábamos
acostumbrados, pero volvemos al mismo punto, la emoción digamos que ese cansancio o esas preocupaciones que salen los primeros días, pues no te pesan porque estás con la ilusión y con el entusiasmo y estás emocionado porque pues ya es tuyo y no te pesa, pero a la larga te vas dando cuenta que pues no es tan así. Entonces, pues ya lo saben, muy importante, muy, muy importante que revisen todos estos temas. Recuerden, vamos a hacer un repaso. Revisen siempre cómo va a ser el método de pago, cómo se les acomoda a las personas y cómo se les acomoda a ustedes. Repito, seguridad ante todo, mucha seguridad, cuídense mucho. Hasta este punto, la verdad es que no se puede confiar en nadie. Por eso es que hagan las cosas con la mayor seguridad para ustedes. Revisen siempre que las cosas estén bien. Si ven algo raro, mejor no lo hagan. Y aunque las cosas estén bien, las formas siempre háganlas de lo que sea lo más seguro para ambas partes, por supuesto, pero principalmente ustedes revisen que no les vayan a robar o que no vaya a ser un fraude y que además, o incluso no nada más la parte de ellos, lo que yo les decía, a mí me daba miedo ir por el dinero y en el transcurso que me fueran a parar y robarme todo. Entonces, y al revés, porque muchas veces el que te vende el negocio te dice, pues yo te acompaño, o no sé, por ejemplo, yo puedo decir, oye, pues acompáñame al banco, saco el dinero, te lo doy y ya si te lo roban, pues es tu bronca. No, tampoco. O sea, la verdad es que tenemos que pensar en las dos partes y tenemos que hacerlo lo más seguro, porque también, así como nosotros tenemos miedo que nos estafen o que nos roben, ellos obviamente pues también tienen ese miedo, porque y de igual forma no nos conocen, no saben quiénes somos, no saben si el cheque tiene fondos o no, no saben si yo les quiero hacer algo o si les voy a dar el dinero y luego los asalto, no sé, mil cosas pueden pasar que hagan, que yo les recomiendo que ustedes lo hagan lo más transparente y lo más seguro posible para que no vayan a tener ningún problema. El segundo punto platicamos hace rato, que es el contrato. Recuerden, y lo he dicho en varios episodios, por favor, hagan el contrato lo más robusto posible, lo más específico posible. Revisen todo, recuerden, inventario, las cosas que estén dañadas, si se van a reparar, quién lo va a pagar, los gastos en los que se incurra con cambios de propietario, ya sea de la línea telefónica, del servicio del gas, de la luz, el cambio de los contratos de la renta, el cambio de nombre de los permisos, todo tienen que estipular ahí a cargo de quién va a correr, cómo va a estar, todo lo más posible. Y cuando ya lo tengan completo, denle varias revisadas si es necesario, que no les dé miedo ni pena ni que les gane el tiempo, ni se dejen llevar. Cuando ya lo tengan todo listo, legalícenlo, muy importante, porque si no, pues son hojas con letras con dos firmas. Entonces mejor legalicen todo, háganlo lo más seguro para ambas partes. El tercer punto pues es el pago, o sea, cuando prepárense para el día que van a hacer el pago. Ustedes ya deben de saber para este punto cómo lo van a hacer, entonces prepárense con las personas, hagan lo que sea necesario para que todo transcurra con normalidad y sin ningún tipo de inseguridad para ninguna de las partes. La etapa de la transición, súper importante. Recuerden, nosotros estuvimos 15 días antes de dar el anticipo, estuvimos trabajando con ellos, dimos el anticipo y nos quedamos 15 días, nos entregan al restaurante y liquidamos. Entonces, para mí fue poco y para mí fue deficiente. Recuerden, tanto es bueno revisar la parte operativa como la administrativa. No lo olviden. Si necesitan que ahonde más en un tema, si ustedes están a punto de o ya hicieron la compra y necesitan, no sé, yo no soy quien para dar consejos, pero si quieren que yo les cuente hoy en día lo que revisaría si me traspasaran un negocio, con toda confianza tienen mi correo o lo pueden comentar en este video.
y lo vemos. Pero recuerden, lo más que puedan quedarse en la transición es mejor, porque van a tener de primera mano a las personas que lo crearon y quienes les pueden ayudar con toda su experiencia a que las cosas salgan mucho mejor. Hagan una transición lenta, a conciencia, bien estudiada, tranquilos, y de porque, por ejemplo, nosotros nunca revisamos el recetario contra cómo se hacía, cómo lo hacían realmente los chefs. Entonces ahí nos metimos en otro broncón, porque luego nos dimos cuenta que pues el recetario que nos entregaron, muchas cosas no tenían, nada que ver. Si decía que llevaba cebolla y en algún punto decidieron ya no ponerle, pues estaba equivocado. Realmente variaba mucho el recetario con la parte operativa de cómo hacían los platillos. Entonces revisen todo eso. Si ustedes están en Guadalajara y quieren que nos sentemos a platicar, yo con muchísimo gusto les cuento todo, y si no están cerca de Guadalajara podemos hacerlo vía electrónica. Entonces manden un mensaje, les podría pasar una lista de 1000 cosas que nosotros no hicimos, que hoy en día sí haría definitivamente. Y también recuerden, esa parte en la que yo les platicaba que fue como una entrada al abismo, tampoco tienen por qué dejarse caer así tan abruptamente. Puede ser mucho más organizado, con mucho más tiempo, más planeado, para que no se sientan ustedes como que, como los bebés cuando dan sus primeros pasos. Se siente feo, La verdad es que luego uno tiene que tomar decisiones y no sabe si sí, si no, si cómo va a estar, o si te va a ir bien, y si la riegas, y si pierdes todo, y si no. Entonces, no tienen por qué hacerlo solos. Pueden hacerlo con personas que ya lo han vivido, para que no se les haga tan pesado, o no tengan tantas dudas, o no se preocupen tanto por el qué pudiera pasar, y se ocupen en tratar de hacer las cosas mejores. Y una vez que ya tengan su restaurante, una vez que ya les entregan la llave y que ustedes abren cortina por primera vez, pues nosotros vamos a tener un mejor control de todo lo que va a pasar ahí. Pero si lo hacen como nosotros lo hicimos, no sé qué les pueda pasar, no sé qué, todo estaría al azar, como a nosotros nos pasó. Y aparte nosotros teníamos mucho apoyo de nuestras parejas, ¿no? Mi socio pues tenía ahí a su novio, que ha estado al 1000% apoyándolo, y yo pues a mi esposa, que ha estado igual al 1000% apoyándome en todo. Entonces no se hizo la carga tan pesada. Pero si ustedes lo van a hacer solos, ahí sí se les va a complicar un poquito más, porque a veces uno quiere tomar una decisión y que le den la palmadita de no, hombre, no hay problema, sí va a salir bien. Pero si no tienes esa persona, híjole, complicado, y pues a veces uno lo único que quiere es sentirse apoyado. Entonces, pues ya saben, si están en el proceso, tomen en cuenta todas estas cosas. O si apenas van a buscar, tómenlo en cuenta. No echen en saco roto lo que les digo. Les repito y les voy a repetir todo el tiempo. Si quieren una conversación mucho más específica de lo que sea, comuníquense conmigo y voy a tratar de apoyarles en lo más que yo pueda. Pero no están solos. Si lo están haciendo solos, yo les voy a apoyar, yo voy a ser esa persona que los aliente, yo voy a ser esa persona que les diga aguas, a mí me pasó así. Entonces, incluso si lo están haciendo con más socios y también quieren comunicarse y quieren que revisemos algunos temas y que platiquemos con toda confianza, recuerden, yo no soy asesora ni absolutamente nada. Lo único que quiero es compartir la experiencia que adquirí en este tiempo y en estos procesos, para que ustedes no pasen por lo mismo. Entonces, no están solos, lo repito. Comuníquense, escriban en los comentarios, manden un correo, y van a ver que van a tener todo mi apoyo. Y repito,
no nada más de estos temas, cualquier tema que ustedes tengan alguna duda, que quisieran saber qué hacer o que quisieran tener alguna opinión diferente, de igual forma estamos a sus órdenes para poder apoyarles. Y hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden, no duden en dejarme sus comentarios y voy a estar muy al pendiente de responderlos todos. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.